Declaración. Extraterrestres. Vida que no nació en la Tierra. Seres que tienen una historia evolutiva propia y que no tienen nada que ver con los seres vivos de la Tierra. Sin embargo, una característica es típica en la discusión sobre los extraterrestres. Esperamos vida similar a la de la Tierra, compuesta de elementos como carbono, hidrógeno y oxígeno, en un planeta con agua líquida, actividad tectónica y un campo magnético, así como a la distancia adecuada de una estrella cuya actividad permita que en un planeta se desarrolle complejidad. Esas son en gran medida condiciones planetarias y estelares que ayudan a que la vida conocida pueda establecerse. Vivimos en una galaxia espiral barrada con una tasa de formación estelar bastante baja y habitamos uno de los lugares más tranquilos de toda la galaxia. La Vía Láctea tiene características que permiten tanto la formación de estrellas similares al Sol como de planetas parecidos a la Tierra. Por lo tanto, falta un factor decisivo al preguntarse cómo y dónde podría desarrollarse la vida. ¿Qué papel juegan las galaxias en la aparición de la vida? ¿Cuál es la importancia de vivir en una galaxia espiral barrada con baja tasa de formación estelar? ¿Existen islas estelares como las galaxias elípticas gigantes que quizás sean incluso más adecuadas para el surgimiento de la vida que la Vía Láctea? ¿O quizá nuestra galaxia es una excepción y en realidad no debería albergar vida? Nos hacemos estas preguntas cuando hoy partimos hacia otras galaxias y observamos islas estelares que son diferentes a nuestra Vía Láctea. Por eso primero vamos a analizar qué necesita la vida según el modelo terrestre para poder existir en absoluto. Luego analizaremos las condiciones estelares y galácticas requeridas para el origen de la vida. Después visitaremos algunos tipos de galaxias, como islas estelares muy jóvenes y extremadamente lejanas, galaxias gigantes con un tamaño varias veces mayor que la Vía Láctea, las pequeñas galaxias enanas y finalmente las llamadas galaxias Starburst, uno de los tipos de galaxias más fascinantes. En todos estos tipos de galaxias analizaremos qué tan aptas son para la vida según los estándares terrestres y qué peligros cósmicos reales se oponen al desarrollo de la vida. También nos encontraremos con el principio de la mediocridad, que en el contexto de la pregunta sobre la vida en el universo dice que el entorno humano, especialmente la Tierra y el Sol, no son especiales, sino que representan características típicas del universo. Y quién sabe, tal vez incluso obtengamos una respuesta a la pregunta de si representamos el promedio cósmico o no. Acompáñenme a explorar las galaxias del universo en busca de otros seres como nosotros en este cosmos infinito. Ir a las galaxias significa, sin excepción, viajar decenas o cientos de millones de años luz a través del vacío intergaláctico del cosmos. Otras islas estelares están a varios millones de veces más lejos que las estrellas más cercanas a la Tierra. E incluso a esas, un viaje con propulsores convencionales tomaría cientos de miles o incluso millones de años y abarcaría muchas generaciones humanas. Por eso, en este capítulo primero queremos enfocarnos en nosotros mismos antes de desviar la mirada hacia otras estrellas o incluso galaxias. Lo esencial, aparte del agua, es un planeta terrestre con temperatura adecuada, ni muy fría ni muy caliente. Esto se refiere a planetas como la Tierra, Marte, Venus o Mercurio. En este planeta, para que surja la vida, debe haber la temperatura adecuada para que el valioso ácido desoxirribonucleico pueda existir y las enzimas puedan reaccionar y trabajar entre sí. Sin ellas, nada funciona y podemos decir con certeza que un ácido desoxirribonucleico funcional y las enzimas son la base de toda la vida. Por cierto, el ácido desoxirribonucleico y las enzimas son los primeros productos de la llamada abiogénesis, la formación de moléculas capaces de replicarse a partir de materia inerte. El ácido desoxirribonucleico, las enzimas y el agua son interdependientes. Muchos científicos opinan que la aparición de la vida solo pudo ocurrir en una llamada sopa primordial caliente, llena de aminoácidos y componentes reactivos. Podemos describir la sopa primordial como un cóctel químico de agua y una serie de sustancias inorgánicas y orgánicas. Este caldo estuvo presente en toda la Tierra primitiva hace alrededor de 4.000 millones de años. La sopa primordial tenía una temperatura ideal en la que podían desarrollarse enzimas y realizar tareas individuales. Una temperatura ideal de 30 a 40 grados Celsius aseguraba que las velocidades de las partículas de las moléculas presentes en la sopa primordial fueran las adecuadas.
A temperaturas demasiado altas, esas sustancias se destruirían, y a temperaturas demasiado bajas, la velocidad de las partículas sería demasiado baja como para que suficientes enzimas se encontraran e interactuaran entre sí. La ausencia de atmósfera permitió que la sopa primordial alcanzara altas temperaturas. Protegió a la joven Tierra del vacío del espacio y evitó la pérdida de temperatura planetaria. Así, la joven superficie terrestre y el agua pudieron mantenerse lo suficientemente calientes para que ocurrieran suficientes reacciones moleculares. Además de una atmósfera densa, también debía existir un campo magnético que protegiera a las moléculas autorreplicantes de la peligrosa radiación cósmica o del viento solar. Sin este campo magnético, la valiosa atmósfera terrestre habría sido arrastrada y las frágiles estructuras de enzimas y ácido desoxirribonucleico habrían sido destruidas. Un campo magnético se genera por el movimiento de sustancias calientes dentro de un planeta. La Tierra posee un núcleo de hierro viscoso que, a través de los movimientos de su material, genera un campo magnético que envuelve todo el planeta. Tener un interior activo no solo significa para un planeta que la peligrosa radiación cósmica y los vientos solares sean desviados, sino que también ayuda a que el planeta no se enfríe tan rápido. Esta actividad, a largo plazo, también permite lo que se llama reciclaje de materiales, en el que la corteza terrestre es prácticamente sostenida por las capas viscosas de la Tierra, se hunde, se funde y de vez en cuando surgen nuevas cortezas a través de erupciones volcánicas. Todo este ciclo asegura que el material terrestre antiguo sea eliminado y que la corteza terrestre se renueve a lo largo de cientos de millones de años. Esas son, hasta ahora, algunas de las condiciones planetarias. Por supuesto, hay muchas otras características de nuestro planeta que consideramos responsables del surgimiento de la vida. Ahora queremos centrarnos en las complejas condiciones estelares a las que debemos el surgimiento de la vida. Durante siglos, los humanos han observado el Sol, acumulando así una gran cantidad de conocimientos sobre él. Es la única estrella que podemos observar de cerca. Las otras estrellas están muy distantes para estudiarlas en detalle. Pero al observar otras estrellas y compararlas con nuestro Sol, ya hemos aprendido mucho sobre nuestra estrella central en el contexto galáctico. Por eso nos preguntamos, ¿es nuestro Sol una excepción cósmica o más bien una estrella típica entre todas las demás estrellas de la Vía Láctea? Primero, veamos el origen de nuestro Sol. Se formó hace unos 4.600 millones de años a partir de una nube interestelar de gas compuesta principalmente por hidrógeno y helio. Si una nube de gas de este tipo es especialmente masiva, se forman estrellas muy masivas con un alto potencial gravitacional. Cuanto más masiva es una estrella, más hidrógeno consume en poco tiempo. Estructuras muy masivas, con hasta 20 o 30 veces la masa del Sol, suelen vivir solo unos pocos millones de años y durante su existencia son extremadamente calientes e inestables. Estas estrellas gigantes son muy inestables y emiten una radiación increíblemente intensa y vientos estelares en una magnitud que nosotros, acostumbrados a nuestro sistema solar, ni siquiera podemos imaginar. Si, contra todo pronóstico, existieran planetas alrededor de estas estrellas gigantes, estos tendrían que soportar un calor inmenso, ya que las estrellas masivas suelen tener decenas o cientos de miles de veces la luminosidad del Sol y bañan su entorno con una radiación increíblemente energética y vientos estelares impresionantes. Debido a su gran masa, estas estrellas tienen una alta tasa de fusión de hidrógeno y solo viven unos pocos millones de años. Así que probablemente ni siquiera podrían desarrollarse completamente planetas terrestres, y mucho menos gigantes gaseosos u otros cuerpos planetarios en general. La estrella generalmente muere en una supernova antes de que siquiera haya surgido algún planeta. Por lo tanto, según los estándares terrestres, las estrellas gigantes no son lugares apropiados para la vida. Eso nos lleva a fijarnos en estrellas más ligeras y pequeñas. Los llamados enanos rojos suelen tener solo una fracción de la masa del Sol, lo que resulta fatal para los posibles planetas alrededor de estrellas muy masivas. En el caso de estrellas muy ligeras, es un problema que viene de una dirección completamente diferente. Su radiación tiene muy poca energía. Un planeta en un sistema de enana debe estar muy cerca de su estrella central para recibir suficiente luz estelar, lo que permite que una sopa primordial exista durante muchos millones de años y genere complejidad.
Ahora ya hemos encontrado muchos exoplanetas alrededor de enanas rojas que están muy cerca de su estrella y, según las mediciones, reciben una cantidad de luz estelar similar a la que la Tierra recibe del Sol. Pero si un planeta está demasiado cerca de su estrella, surge un problema totalmente distinto. La rotación planetaria es frenada por la estrella central y, al igual que la Luna con la Tierra, estos planetas siempre muestran la misma cara a su estrella. Aquí hablamos de rotación sincronizada. Un planeta como ese presentaría contrastes extremos. Un lado está expuesto a una estrella que brilla eternamente y prácticamente se asa, mientras que el otro lado está sumido en una oscuridad interminable y se congela en hielo. Los enanos rojos también tienen otras características indeseables. A pesar de su pequeño tamaño, son estrellas muy reactivas, ya que prácticamente toda la estrella sirve como zona de fusión. Eso significa que la energía generada en el interior llega muy rápido al exterior. Así que una estrella enana es relativamente activa y bombardea su entorno con fuertes vientos estelares. Si un planeta alrededor de una estrella así no tiene un campo magnético fuerte, perdería su atmósfera muy rápido y su superficie sería esterilizada de inmediato. Con eso queremos decir que cualquier forma de vida que se haya desarrollado ahí sería destruida de inmediato y el planeta se convertiría en una roca muerta como Mercurio, Venus o Marte. Por último, hablemos de las estrellas tipo G. De acuerdo a la clasificación astronómica, las estrellas tipo G son de tamaño medio. No son ni especialmente masivas ni de poca masa. El promedio de todas las estrellas en la Vía Láctea tiene el 80% de la masa solar, así que nuestro Sol está en un punto óptimo. Además de tener la masa adecuada, muchos astrónomos consideran que un criterio muy importante es que nuestro Sol sea una estrella solitaria. Ya lo hemos oído varias veces en este canal. El 50% de las estrellas en la Vía Láctea son sistemas binarios, más del 20% son sistemas triples y al menos el 10% incluso sistemas triples y quíntuples. Por eso, no podemos definir a nuestro Sol solo por su estatus de solitario como una excepción galáctica. De estos, más de la mitad son sistemas binarios. En estos, dos estrellas orbitan entre sí, por lo que para los planetas debe ser muy difícil desarrollar órbitas estables, es decir, trayectorias alrededor de sus estrellas. E incluso si un planeta así desarrolla una órbita estable, todavía podría estar demasiado cerca de su estrella, o la estrella con planetas podría estar demasiado cerca de la otra estrella, de modo que el campo gravitacional de esta última perturbe las órbitas de los planetas de su compañera estelar si se superan ciertas distancias mínimas entre las estrellas. O una estrella podría estar lo suficientemente lejos de su compañera y de los planetas como para no interferir gravitacionalmente con ellos, pero sería muy reactiva y productiva. De cualquier manera, podemos decir que incluso si otra estrella no interfiere con este planeta, los cuerpos celestes en estos sistemas tendrían que soportar los vientos estelares y la radiación de dos estrellas al mismo tiempo. Que aquí se desarrolle vida es, según nuestro conocimiento actual, más que improbable. Solo si las estrellas dobles estuvieran teóricamente lo suficientemente alejadas entre sí, tal vez habría una pequeña posibilidad de que ocurriera una abiogénesis. Regresemos a nuestro Sol. Posee la masa óptima entre las estrellas de la Vía Láctea. Pero hay más. Pertenece a las estrellas tipo G que giran excepcionalmente lento. ¿Por qué es importante eso? Cuando una nube de gas colapsa, su rotación se acelera. Pero para que pueda colapsar mejor, tiene que transferir parte de su momento angular a su entorno. Los científicos sospechan que, tras su formación, el Sol transfirió gran cantidad de momento angular a los planetas. Cuando estos se formaron a partir del llamado disco circunestelar, que rodea a cada estrella antes y poco después de su nacimiento. Eso provoca que los planetas se hayan formado lejos del Sol y no tan cerca de él. La cercanía de los planetas a su estrella se observa en muchos sistemas que albergan un Júpiter caliente, un planeta que se formó especialmente cerca de su estrella. Son planetas del tamaño de Júpiter o mayores que orbitan muy cerca de su estrella, frecuentemente como los únicos cuerpos celestes. Estos planetas son destruidos por su estrella y solo existen durante pocos millones de años. Una rotación baja también tiene la ventaja de que el Sol es apenas activo magnéticamente. Así ocurren explosiones frecuentes en su superficie en forma de protuberancias, que a su vez causarían esterilizaciones planetarias en los planetas del sistema solar. Una estrella con una baja tasa de rotación es por eso muy tranquila y baña su entorno con luz solar muy uniforme.
Los astrónomos ya han estudiado muchas otras estrellas según su tasa de rotación y han descubierto que solo una pequeña parte de las estrellas tipo G son realmente sistemas individuales, y que una proporción igualmente pequeña de ellas son cuerpos celestes con una baja tasa de rotación. Por lo tanto, es crucial que la rotación de nuestro Sol se mantenga estable. Pero las buenas cualidades no terminan ahí. Necesitamos para el surgimiento de la vida elementos como carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y toda una serie de otras sustancias químicas que en la Tierra damos por sentadas, pero que no están presentes en la misma medida en todo el universo. El Sol pertenece a esas estrellas que se formaron en el interior de un cúmulo estelar. Ella y sus planetas contienen muchos elementos pesados. Si uno quiere rastrear el origen de los elementos, lo mejor es buscar material que esté lo más inalterado posible. Se consideran principalmente los asteroides y cometas. Estos cuerpos celestes no se unieron a los demás planetas del Sistema Solar y representan su época de formación, es decir, una época del desarrollo del Sistema Solar de hace aproximadamente 4.5 a 4.7 mil millones de años. Podemos considerarlos con certeza como los objetos más antiguos del Sistema Solar. Estos poseían, después de la formación del Sistema Solar, mucho material original de la supernova que hizo colapsar la nube de gas que algún día se convertiría en el Sistema Solar y en otras estrellas. Esos materiales son incluso más antiguos que las rocas más viejas de la Tierra. Sin embargo, este material se desintegró radiactivamente en pocos millones de años, por lo que ahora los asteroides y cometas solo contienen los productos de descomposición de esas sustancias originales. En resumen, los astrónomos pueden decir, basándose en los productos de descomposición en cometas, asteroides y meteoritos, que alguna vez hubo material en estos cuerpos celestes que provino de una supernova. Hagamos una pausa para poner el panorama en perspectiva otra vez. Existía una nube de gas que fue llevada al colapso por una supernova, y de la cual surgieron nuestro sistema solar y otras estrellas. Muchos de los materiales originales de la supernova estaban presentes en cometas y asteroides y se descompusieron en los elementos que hoy encontramos en estos cuerpos celestes. Esta nube de gas original no solo formó el Sol, sino que también dio origen a muchas otras estrellas. Y una estrella gigante como esa, que terminó en una supernova, vivió, como ya escuchamos, solo unos pocos millones de años y casi no abandonó su lugar de origen en medio de esa nube de gas. Exhaló su vida como supernova justo donde nació. Esta estrella debió de ser especialmente masiva. Los astrónomos estiman entre 25 y 40 masas solares. Una estrella tan masiva produce en su interior casi todos los elementos pesados importantes que se necesitan para formar cuerpos celestes terrestres como la Tierra o Venus. Silicio, oxígeno, hierro y muchas otras sustancias. Como mencioné, de una nube de gas normalmente se desarrolla un cúmulo estelar, numerosas estrellas con escasa separación, y como la supernova original no alcanzó cientos de años luz y sus frentes de explosión solo afectaron el entorno inmediato de unos pocos años luz de diámetro, entonces nuestro Sol debió estar en el centro de esta nube de gas o de este cúmulo estelar cuando se formó. Esto lo indican los muchos elementos pesados que hemos encontrado en forma de productos de descomposición en asteroides, cometas y meteoritos en la Tierra. ¿Y qué sucede cuando una estrella joven y tímida como el protosol se forma en medio de un cúmulo estelar con alta densidad de estrellas? Recibió una gran cantidad de elementos pesados y, después de su formación, debió encontrarse al menos con una, si no es que con varias otras estrellas masivas que le quitaron parte de su material circunestelar original. Este robo de material debió provocar, a su vez, que se formaran menos masas grandes en el joven sistema solar. Además del Sol como centro, solo tenemos a Júpiter y Saturno como cuerpos celestes grandes. Afortunadamente, no hay una segunda estrella en nuestro sistema solar, y eso solo porque el Sol se formó dentro de un cúmulo estelar y allí recibió todos los elementos pesados que llevaron a la formación de planetas terrestres, los cuales a su vez le quitaron suficiente energía de rotación al Sol y lo convirtieron en una estrella G de rotación lenta. Y de alguna manera el Sol logró escapar de ese cúmulo estelar. Actualmente se encuentra en un brazo espiral muy delgado en una sección de la Vía Láctea apenas habitada por estrellas. Aunque hay estrellas cercanas, la densidad estelar alrededor del Sol es mucho menor que en los brazos espirales principales de la galaxia. Podemos imaginar fácilmente que las estrellas gigantes en el cúmulo estelar expulsaron al Sol debido a su inmensa gravedad.
De hecho, eso fue una suerte. Así, el sistema solar pudo desarrollarse lejos de las estrellas gigantes, los peligrosos vientos estelares, la radiación y las frecuentes supernovas que ocurren en los cúmulos estelares jóvenes. Así que Sol tuvo mucha suerte varias veces y solo podemos maravillarnos de todo lo que tuvo que suceder para que alcanzara su estatus absolutamente excepcional dentro de la galaxia. Sin la fuerza destructiva de una estrella gigante explotando en supernova en el centro de un cúmulo estelar, sin el colapso de una nube de gas y sin el encuentro con algunas otras estrellas gigantes, el Sol no sería lo que es hoy. Esta cadena de eventos, de la que depende la existencia de nuestro planeta y su vida, se debe a coincidencias increíbles y muy improbables. Estos factores estelares y planetarios por sí solos nos asombran, y es lógico pensar que cadenas de eventos como estas también ocurren en otras galaxias. Ahora queremos echar un vistazo a diferentes galaxias y preguntarnos si la vida, según los estándares terrestres, también puede existir allí o si otras islas estelares no son lugares adecuados para la vida. Vamos a las galaxias jóvenes del cosmos. El universo tiene una característica muy interesante. Cuanto más nos alejamos de la Vía Láctea, más jóvenes son las galaxias. Si viajáramos unos 3.000 millones de años luz lejos de ella y encontráramos una galaxia, esa galaxia sería 3.000 millones de años más joven que la nuestra. Eso se debe a que la luz viaja a una velocidad finita, a la velocidad de la luz, a través del universo, y estamos observando el pasado de nuestro cosmos. Si ahora pensamos que la Vía Láctea es una galaxia bastante tranquila, donde apenas se forman estrellas, nos preguntamos, ¿qué pasaría si buscáramos una galaxia muy joven en la que la tasa de formación estelar fuera mucho más alta que en la Vía Láctea? ¿No podrían ocurrir en una galaxia así muchas más cadenas de eventos como las que hicieron que nuestro Sol se formara en un cúmulo estelar? Una galaxia muy joven como esa es GLASS Z13, mostrada en una imagen tomada por el telescopio espacial James Webb en julio de 2022. A primera vista no se puede distinguir con claridad, ya que la imagen está dominada por el cúmulo de galaxias SMACS 0723, que era el objetivo principal del telescopio Webb. Vemos miles de galaxias en una imagen que se hizo conocida como el primer campo profundo de Webb. Si hacemos un acercamiento muy profundo en la imagen y ocultamos todas las demás galaxias, llegamos a este jovencito galáctico. Se estima que esta galaxia se formó entre 300 y 400 millones de años después del Big Bang, y en el momento de su descubrimiento era una de las galaxias más antiguas conocidas. La luz que recibimos de ella tiene aproximadamente 13.4 mil millones de años, y cuando fue emitida, se había originado solo unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. En una galaxia tan joven, podemos esperar que la tasa de formación estelar sea muy alta. Así que debería haber muchas posibilidades de que se desarrollen estrellas como el Sol. Las galaxias jóvenes están llenas de gas y polvo, y el desarrollo de estrellas enormes y muy masivas es algo común ahí. Y ese es precisamente el problema que enfrentamos en esta galaxia. Probablemente se desarrollen muchas estrellas muy masivas que envían una gran cantidad de radiación mortal al espacio. Incluso si el desarrollo de vida en un planeta cercano a esas estrellas gigantes ocurriera mágicamente a pesar de la falta de elementos más pesados, la existencia de estrellas gigantes sería más bien un obstáculo y sus radiaciones intensas y energéticas destruirían de inmediato las delicadas estructuras moleculares de los enlaces, del ácido desoxirribonucleico y de las enzimas. Sin embargo, también hay varios problemas relacionados con el tiempo. Número 1. La vida necesitó en la Tierra varios cientos de millones de años, tal vez incluso 1.000 millones de años, para poder surgir siquiera como organismos unicelulares. Si el surgimiento de la vida en GN-NA13 u otras galaxias jóvenes no fue cientos de veces más rápido que en la Tierra, tal vez ni siquiera se hayan desarrollado microbios alrededor de una estrella similar al Sol. El problema número 2 surge cuando consideramos la expansión del universo. Recibimos a GN-Z13 como se veía cientos de millones de años después del Big Bang. Pero como el universo se expande de manera acelerada y las galaxias, a partir de cierto punto, se alejan de nosotros a una velocidad superior a la de la luz, las islas estelares que se formaron poco después del Big Bang probablemente ya estén fuera de nuestro alcance. En otras palabras, GN-Z13 está saliendo del universo observable y ya no podremos observar su desarrollo futuro.
Incluso si la humanidad, mágicamente, lograra expandirse por la galaxia, nunca más tendríamos la oportunidad de observar esa galaxia. El tercer problema se relaciona con los periodos en los que se forman planetas similares a la Tierra. Probablemente tomó varios miles de millones de años en la Vía Láctea para que se formaran suficientes elementos pesados en el interior de estrellas masivas como para poder formar planetas. Por lo tanto, es muy poco probable que existan planetas en una galaxia que tenga entre 300 y 400 millones de años. Para este tipo de galaxias y otras, ahora queremos aplicar aquí el principio de la mediocridad, también conocido como el principio copernicano. Este principio dice que el ser humano, la Tierra, el Sol y nuestra Vía Láctea ocupan solo una posición promedio en el universo. Pensándolo así, no seríamos especiales ni destacados de ninguna manera. En su versión estricta, el ser humano no es especial como observador dentro del universo, ni el cosmos está de alguna manera dirigido hacia los seres vivos. El principio de la mediocridad se puede considerar como una forma especial del principio copernicano. No es el ser humano en sí, sino el entorno de nuestra especie lo que es típico para el universo. Esa cadena de acontecimientos a la que debemos nuestra existencia, según este razonamiento, debería ser típica de una galaxia. Si aplicamos el principio de la mediocridad a las galaxias jóvenes, debemos reconocer que este tipo de galaxias son más bien la excepción en el cosmos. No son representativas de la mayoría de las galaxias y, en consecuencia, no pueden producir estrellas similares al Sol ni planetas parecidos a la Tierra. Tendrían que pasar todavía varios miles de millones de años antes de que pudiera desarrollarse vida o siquiera suficientes elementos pesados y planetas. Pero si GLESSZ Dreisen también tomará ese camino, convirtiéndose en una galaxia similar a la Vía Láctea y siguiendo así el camino de la mediocridad, nunca podremos observarlo, ya que en unos cientos de millones de años, o quizás incluso en unas pocas decenas de millones de años, desaparecerá para siempre de nuestra vista y se retirará del cosmos observable. Queda claro que las galaxias jóvenes aparentemente no son adecuadas para el desarrollo de la vida y por lo tanto quedan fuera del rango de la mediocridad. Por eso ahora nos enfocamos en galaxias que ya han pasado por un desarrollo muy largo. Enormes galaxias elípticas, las islas estelares más grandes del cosmos. Nuestro viaje ahora nos lleva a gigantescas galaxias elípticas. Estas islas estelares surgen casi exclusivamente de la colisión de cuerpos galácticos más grandes entre sí. Cuando dos o más galaxias se fusionan, sus delicadas estructuras espirales se rompen y surge una gran figura ovalada y elíptica que carece de cualquier estructura como brazos espirales o una barra en su centro. Las galaxias elípticas probablemente sean la etapa final de toda isla estelar en el cosmos. Las galaxias elípticas tienen dimensiones impresionantes. Por ejemplo, una galaxia elíptica supergigante está a solo 55 millones de años luz de la Vía Láctea. Los astrónomos la llaman Virgo A. Carlos Messier la nombró en su famoso catálogo de objetos celestes como M87. Esta galaxia tiene un diámetro estelar de 8 a 10 veces mayor que el de la Vía Láctea y es aproximadamente de 1 millón de años luz de tamaño. Se encuentra en el centro del cúmulo de Virgo y funciona como su ancla gravitacional. Durante su evolución, ha acumulado una masa equivalente a unas 200 galaxias como la Vía Láctea. Por lo tanto, es varias docenas de veces más masiva que todo el grupo local junto. Este tipo de galaxia se caracteriza por albergar una gran cantidad de estrellas muy antiguas y extremadamente longevas. La galaxia no es necesariamente más antigua que la Vía Láctea. Simplemente entró en la fase de galaxia elíptica mucho antes que, por ejemplo, la Vía Láctea y Andrómeda, cuando éstas se fusionen entre sí en algunos miles de millones de años. Virgo A es enorme y con una masa tan alta también deberían existir muchas docenas de billones de estrellas. Las posibilidades de que exista vida deberían ser altas, ya que a mayor cantidad de estrellas, mayores oportunidades hay. ¿Qué dice el principio de la mediocridad al respecto? Podemos observar muchas galaxias elípticas en el cosmos. Aparentemente son un tipo muy común de islas estelares. Debido a su enorme masa, probablemente albergan una gran parte de la materia estelar en el cosmos. Los astrónomos suponen que más del 50% de la masa visible del universo existe en forma de estrellas en estas islas estelares. Por ende, la mayoría de las estrellas posiblemente están en galaxias elípticas.
Por lo tanto, de acuerdo con el principio de mediocridad, debemos preguntarnos, ¿por qué estamos en una pequeña galaxia espiral y no en una elíptica, donde hay tantas estrellas viejas que han tenido aún más tiempo que las estrellas de la Vía Láctea para formar planetas? ¿Por qué existimos en la Vía Láctea y no en Virgo A, donde aparentemente todo es mucho más tranquilo y casi no ocurren supernovas? Si las galaxias elípticas representaran el promedio en el cosmos, entonces nosotros seríamos la excepción. Seríamos atípicos porque no estamos en la vecindad de muchas estrellas. Nuestro hogar galáctico es la Vía Láctea y no cualquier otro cúmulo elíptico de estrellas. Ser atípico, es decir, no ser típico, también significaría ser especial y destacar entre la multitud. Pero echemos otro vistazo a estos monstruos elípticos más de cerca. En ellas casi no hay movimientos de gas y polvo que den lugar al nacimiento de nuevas estrellas. Tenemos ante nosotros lugares que, en cierto modo, están muriendo. Estructuras que a lo largo de miles de millones de años forman cada vez menos estrellas. Las estrellas existentes se apagan y no quedará nada de las flechas de fusión estelar que alguna vez iluminaron esas galaxias. Además, las islas estelares elípticas presentan un problema de densidad. La densidad estelar en Virgo es extremadamente alta. Hay tantas estrellas que también podemos esperar que el gas y el polvo se hayan desarrollado en muchas estructuras más pequeñas. Entre ellos, por supuesto, hay muchos planetas, pero también muchos asteroides y cometas. Probablemente exista una cantidad muy elevada de estos pequeños objetos. Así que podríamos esperar que los planetas formados sean golpeados constantemente por objetos interestelares, como en una feria de tiro. La tasa a la que cometas y asteroides chocan con cuerpos celestes alrededor de estas estrellas probablemente sea muchas veces mayor que en la Vía Láctea. La vida en desarrollo probablemente se vea afectada con mayor frecuencia por eventos de extinción que en la Tierra, si es que llega a desarrollarse. Si un planeta es golpeado con demasiada frecuencia por objetos interestelares, la vida probablemente no podría mantenerse por mucho tiempo. Sin embargo, uno podría imaginar que las estrellas en las regiones exteriores de una galaxia elíptica gigante llevan una existencia más tranquila. Sin embargo, eso nos lleva al problema de que en las zonas exteriores de una galaxia hay menos elementos pesados que en las regiones interiores. ¿Qué conclusión nos queda? Reconocemos que es muy difícil aplicar el principio de la mediocridad a las galaxias elípticas. Aunque aparentemente existen muchos obstáculos que hacen que el desarrollo de la vida en galaxias como Virgo A sea poco probable, pero siempre debemos considerar una galaxia completa. No podemos evitar notar que la mediocridad se extiende a muchos ámbitos y no puede responderse solo con formas conocidas de existencia. Así que las galaxias elípticas siguen siendo bastante misteriosas y dudosas en cuanto al origen de la vida, y no ofrecen respuestas claras, pero de alguna manera representan la mediocridad del universo, es decir, el camino evolutivo de casi todas las galaxias en el cosmos. Ahora dirigimos nuestra atención a otros dos tipos de galaxias, las galaxias enanas, como la Nube de Magallanes, y las galaxias Starburst, que generan enormes cantidades de estrellas. Hemos descubierto que las galaxias elípticas gigantes son un placer bastante dudoso cuando se trata de la vida. De hecho, podrían ser un buen lugar para ello, pero en sus regiones densamente pobladas de estrellas probablemente ocurrirían muchos eventos de impacto, ya que el material interestelar en forma de cometas y asteroides es especialmente abundante en las regiones internas. Pero, ¿qué pasa con las galaxias que son exactamente el opuesto de estas enormes galaxias monstruosas del universo? ¿Y qué hay de las galaxias enanas? Bueno, para empezar, estas pequeñas galaxias son completamente diferentes a sus contrapartes grandes. Estas contienen solo unos miles de millones o cientos de millones de masas solares de material. A diferencia de las galaxias espirales, estas pequeñas islas estelares nunca desarrollaron una estructura elaborada y más compleja. Según la clasificación de galaxias de Edwin Hubble, se les llama irregulares. La mayoría de las galaxias enanas no presentan un centro especialmente brillante ni un núcleo galáctico, y aparentemente están deformadas al azar. Parecen como si alguien hubiera tomado una masa y hubiera horneado un pan de forma irregular. Las galaxias enanas existen principalmente como satélites de galaxias más grandes. El mejor ejemplo de esto es probablemente la Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite de la Vía Láctea que la orbita a una distancia de varios cientos de miles de años luz y está unida gravitacionalmente a ella. Analicémosla más a fondo ahora.
Como galaxia enana y satélite, uno pensaría que es una región muy tranquila del universo y que no está precisamente muy densamente poblada de estrellas. Está a unos 163.000 años luz de la Vía Láctea y probablemente sea la tercera galaxia enana más cercana a la nuestra, después de la galaxia enana de Sagitario y la galaxia enana de Canis Major. Es una galaxia enana bastante grande con un diámetro de aproximadamente 32.200 años luz y es visible a simple vista en el cielo del sur de la Tierra como una estructura difusa parecida a una nube. Algunos astrónomos creen que la Gran Nube de Magallanes se fusionará con nuestra Vía Láctea en unos 2.500 millones de años. Por lo tanto, probablemente se unirá a nuestra galaxia antes que Andrómeda. A diferencia de la mayoría de las galaxias enanas, la Gran Nube de Magallanes tiene estructura de galaxia espiral en formación. En su centro existe una barra alargada a la que está unido un brazo espiral difuso y de forma irregular. Fácilmente se puede pensar que es una galaxia espiral frustrada. Si la Vía Láctea no hubiera absorbido la mayor parte de la masa, tal vez existiríamos en la Gran Nube de Magallanes en lugar de nuestra galaxia. Muchos astrónomos consideran la Gran Nube de Magallanes como un cofre del tesoro de fenómenos galácticos y objetos interesantes. Aunque con 13.8 mil millones de masas solares es un peso pluma absoluto en comparación con la Vía Láctea, los astrónomos han encontrado en ella más de 60 cúmulos globulares, 400 nebulosas planetarias y más de 700 cúmulos abiertos. Lo que más sorprendió a los astrónomos fue la enorme cantidad de estrellas muy masivas y gigantes. Se descubrieron cientos de miles de ellas en esta galaxia pequeña. La supernova más reciente, supernova 1987, ocurrió en la Nube de Magallanes en 1987, como indica su nombre. También se encontró un puente de hidrógeno y helio que conecta a esta galaxia con la pequeña Nube de Magallanes, que tiene menos masa, lo que indica que estas dos galaxias interactúan gravitacionalmente entre sí o que en algún momento del pasado se encontraron. Las galaxias enanas son objetos astronómicos paradójicos. A pesar de su tamaño y masa reducidos, tienen grandes cantidades de cúmulos estelares abiertos, globulares y muchas estrellas gigantes. Por eso, la Gran Nube de Magallanes se distingue por una elevadísima tasa de formación estelar. Una de las regiones de formación estelar más impresionantes de todo el grupo local es la nebulosa de la Tarántula, ubicada en la esquina sureste de esta pequeña galaxia. Esta nebulosa es la región de formación estelar más activa de todo el grupo local. Aquí se forman más estrellas que en cualquier otro sitio. Esta galaxia enana no tiene nada que envidiarle a la Vía Láctea. En nuestra patria galáctica ni siquiera hay el doble de regiones de formación estelar que en la Gran Nube de Magallanes. Pero eso también significa que donde nacen muchas estrellas hay enormes cantidades de radiación y materia interestelar. Buscar vida aquí sería como buscar extraterrestres en el centro de la Vía Láctea. No debería haber seres similares a los terrestres aquí, pues su desarrollo se interrumpiría por la continua formación estelar y abundantes supernovas. Si pensamos en la cadena de eventos a la que el Sol debe su existencia, probablemente esto ocurrió muchas veces en la Gran Nube de Magallanes, pero lo que sucede después, con esas estrellas similares al Sol que surgen de esa cadena de eventos, podemos imaginárnoslo. Debido a las numerosas supernovas y a la alta radiación de las estrellas en desarrollo, la vida en formación alrededor de estas estrellas jóvenes no tendría buenas perspectivas. No solo hay muchas estrellas gigantes, sino también una gran cantidad de objetos ricos en metales. Aquí probablemente se podrían encontrar muchos sistemas planetarios estelares. Pero si estas no se alejan rápidamente de un cúmulo estelar, como lo hizo nuestro Sol, probablemente no tendrían ninguna oportunidad de formar planetas similares a la Tierra. La Gran Nube de Magallanes probablemente está llena de estrellas similares al Sol, pero ser solo parecidas al Sol significa poco si constantemente otros miembros masivos de su tipo interrumpen la formación de planetas. Solo podríamos esperar vida aquí en las regiones exteriores de una galaxia así si una estrella similar al Sol fue expulsada gravitacionalmente de un cúmulo estelar y se estableció en las zonas periféricas de esa isla estelar. Si observamos otras galaxias enanas en el cosmos, vemos una imagen similar a la Gran Nube de Magallanes. Un pequeño cuerpo galáctico consumido, con poca masa, pero aún así con una tasa de formación estelar muy alta. Así que el principio de la mediocridad no aplica del todo aquí. Las galaxias enanas son el tipo más común de isla estelar. Son las más abundantes en el grupo local. En nuestro cúmulo de galaxias, las únicas galaxias grandes y masivas son la Vía Láctea, Andrómeda y Triángulo.
En cuanto a tamaño, son una forma bastante mediocre de islas estelares en el universo. Pero por su baja masa, poseen pocas estrellas. Probablemente hay 20 veces más estrellas en la Vía Láctea que en la Gran Nube de Magallanes, lo que hace mucho más probable que la vida se desarrolle en la Vía Láctea y no en una galaxia enana. Así que estas son una excepción y el principio de mediocridad no puede aplicarse a ellas debido a su bajo número de estrellas. ¿Qué podemos afirmar sobre las posibilidades de vida extraterrestre en otras galaxias al observarlas? Para concluir, examinemos brevemente las galaxias Starburst. En realidad, la respuesta a la pregunta inicial sobre la vida en otras galaxias está de alguna manera preformulada. No podemos saber ni predecir la existencia de extraterrestres en otras islas estelares. Y eso, aunque también tenemos una idea de la cadena de eventos tan improbable que tuvo que ocurrir para permitir la vida en la Tierra. Ahí tenemos la masa correcta del Sol, la transferencia de su momento angular originalmente alto. A los planetas ubicados en las zonas exteriores del sistema solar, se formaron el robo de una parte de su disco circunestelar que rodeaba a la joven protosol en su nacimiento, el desarrollo de un planeta similar a la Tierra con atmósfera, actividad tectónica, un campo magnético y la distancia perfecta a su estrella central, y toda una serie de otros desarrollos que hicieron del planeta azul el único cuerpo celeste conocido hasta ahora en el universo donde se ha desarrollado la vida. Una gran parte de las estrellas del cosmos puede ser descartada para el descubrimiento de vida similar a la de la Tierra. Sistemas estelares dobles y triples, con estrellas gigantes o enanas rojas, o donde un gigante gaseoso, similar a Júpiter, migra hacia el interior causando caos. Vemos que la cadena de eventos primordial que llevó a nuestra existencia es extraordinaria, y podemos hacernos la pregunta legítima de si en la Vía Láctea, con sus cientos de miles de millones de estrellas, en algún lugar ocurrió de la misma manera o de forma muy similar. Con tantas estrellas, es muy probable que gran parte de esa secuencia de sucesos haya pasado así. Pero no deberíamos esperar una copia idéntica del Sol, si lo entendemos como un molde indispensable para el surgimiento de la vida. Visto así, las circunstancias bajo las cuales surgimos no serían en lo más mínimo promedio, sino más bien extraordinariamente improbables. Pero si relajamos un poco los criterios y decimos que no todo tiene que haber sucedido exactamente igual que con el Sol, ¿cómo se ve en otras galaxias? Incluso si relajamos mucho los requisitos, especialmente en otras galaxias, existen muchas más cadenas de eventos y condiciones que más bien dificultan el desarrollo de la vida. En galaxias muy lejanas y extremadamente jóvenes, tenemos el problema de que, desde nuestra perspectiva, son tan jóvenes que probablemente ni siquiera se haya formado una segunda generación de estrellas. En galaxias jóvenes, las cosas suelen estar agitadas. El desarrollo de estrellas similares al Sol probablemente sea posible aquí, pero es poco probable que la vida pueda formarse tan rápido, es decir, en unos pocos cientos de millones de años y mucho menos planetas terrestres. Después de todo, los seres vivos de la Tierra necesitaron 4.000 millones de años de evolución solo para poder convertirse en organismos multicelulares. En el caso de las grandes galaxias elípticas gigantes, el problema es más bien que son estructuras moribundas del universo y están llenas de material interestelar. Poseen 100 veces la cantidad de estrellas de nuestra Vía Láctea, pero también tienen una densidad estelar extremadamente alta. Lo que aquí flota como material interestelar provocaría en la Tierra eventos de extinción que no ocurren en aproximadamente 100 millones de años, sino tal vez en 10 o menos millones de años. Así que tampoco podemos esperar vida aquí, si constantemente estaría siendo bombardeada por asteroides y cometas. El caso opuesto a las galaxias elípticas lo representan las islas estelares enanas, de las cuales hemos estudiado muy de cerca la Gran Nube de Magallanes. Similar a las galaxias enanas, pero un poco más grandes, están las galaxias Starburst, a las que ahora nos dedicaremos para finalizar. Se trata de islas estelares del tamaño de la Vía Láctea o más grandes. Son lugares de formación estelar extremadamente activos, con una tasa de formación de estrellas a veces 1000 veces mayor que la de galaxias convencionales, como la Vía Láctea. También se les llama radiogalaxias. Ya hemos conocido el problema de este tipo de galaxias en forma de galaxias enanas, con sus altas tasas de formación estelar y sus numerosos eventos de supernova. Pero las galaxias Starburst tienen otra característica impresionante.
Su agujero negro central supermasivo es muy activo y lanza chorros de plasma de cientos de miles o millones de años luz de longitud hacia el vacío intergaláctico. Galaxias como estas, como la que encontramos en Centauro a menos de 20 millones de años luz de nosotros, contaminan toda su región central y su disco con radiación intensa. Se forman por la colisión de galaxias más grandes. Cuando dos islas estelares se fusionan, desencadenan una intensa formación de estrellas y activan los agujeros negros en su interior, que entonces absorben enormes cantidades de material interestelar y lo expulsan a través de sus campos magnéticos en forma de los dos chorros de plasma mencionados, lanzándolos mucho más allá del disco galáctico hacia el espacio. Ya se lo pueden imaginar. Las galaxias de radio o de estallido estelar probablemente sean lugares poco acogedores para la vida. Tampoco son muy comunes, porque solo existen como tales durante unos cientos de millones hasta unos pocos miles de millones de años. Después de su fase de estallido estelar, evolucionan hacia monstruos galácticos elípticos, cementerios galácticos, como lo serán la Vía Láctea y Andrómeda cuando algún día se fusionen. El principio de la mediocridad descarta estas galaxias desde el principio. Pero, ¿qué nos queda ahora tras haber observado tantas islas estelares distintas? La respuesta es, no lo sabemos. Mucho indica que nuestra Vía Láctea no es un lugar ni demasiado tranquilo ni demasiado activo y que aquí se da la tasa adecuada de formación estelar junto con la densidad óptima de estrellas y material interestelar para que pueda formarse la vida. Pero si la Vía Láctea es ideal, ¿dónde están entonces todos los demás seres vivos? ¿Dónde están los extraterrestres en la galaxia? Podríamos enumerar aquí todo un catálogo de otras razones por las que hasta ahora no hemos encontrado extraterrestres. No buscamos lo suficientemente a fondo, no llevamos mucho tiempo buscando, no hemos investigado tantas estrellas en la galaxia y así sucesivamente. Pero eso nos llevaría demasiado lejos aquí. El principio de mediocridad parece aplicarse a la Vía Láctea, pero de algún modo no lo hace. Si Sol y sus planetas fueran el promedio cósmico, aquí debería estar repleto de vida. Pero la ausencia de extraterrestres es de alguna manera inquietante. El universo parece querer decirnos, ustedes son la excepción. Ustedes son los que lo lograron. Pero ¿qué pasa si el principio de la mediocridad dice, ustedes son la excepción, y la Vía Láctea está muerta? El cosmos, con sus cúmulos de estrellas jóvenes, con sus galaxias elípticas gigantes y enanas y sus objetos de estallido estelar, sería un solo cementerio, con nosotros como la civilización que sostiene la llama del conocimiento como una linterna en la oscuridad. Una oscuridad que aún debemos explorar más, porque tal vez los otros fuegos de la vida simplemente están demasiado bien escondidos. Busquémoslos y ahuyentemos la oscuridad del universo.